Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en una nueva porción de la Torá. Esta semana estamos ahí, como dice lo que estamos compartiendo. Parashat, que significa porción, ¿cierto? Porción, compendio de unos cuantos capítulos de un libro. Estamos en la Parashat Jucat, decreto, aludiendo a lo que vamos a leer más adelante acerca de una tal vaca roja, que se ve ahí también en pantalla, una vaquita roja, que era muy inusual, ¿cierto? Cabe destacar que era muy difícil encontrar una vaca roja. Hoy en día usted dirá, en mi campo hay un montón de vacas rojas. De hecho, yo he visto por ahí, pero eso debía ser examinado minuciosamente y no debía encontrarse ninguna imperfección, ni siquiera un pelo blanco, un pelo negro, totalmente roja tiene que ser. Tiene su significado más espiritual por el color rojo, ¿cierto? Por lo que se convierte después, y tiene su significado en cuanto a trascendencia espiritual de alma, ¿cierto? Esta porción la encontramos en Bamidbar, que es el libro de números, como se le llama comúnmente, desde el capítulo 19, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 22, el versículo 1. Y eso es todo lo que se habla acerca de la presentación. Y vamos a ver también el título de esta porción, ¿cierto? Ese que yo le puse a esta clase, libre de la energía de la muerte. Y vamos a conocer por qué. ¿Por qué libre? ¿Cierto? Hay una energía en todos nosotros que ronda lo que es la muerte. Muchos dicen nadie se puede librar de la muerte. Hay un chiste que dicen que hay dos cosas que no se puede librar la persona, de la muerte y de los impuestos. Pero hay personas que sí saltan los impuestos. Así que no es muy certero que digamos. Pero si lo llegan a encontrar, el impuesto te va a alcanzar. Entonces, la porción vamos a leer en este día, que está en Bamidbar, como les decía, números 19, del versículo 2 en adelante, dice, este es el decreto, ahí está marcado con rojo lo que significa la porción que es Jucat. Este es el decreto de la Torá que Dios ordenó, diciendo, dile a los hijos de Israel que te traigan una vaca completamente roja, que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y esto tiene su connotación, el de por qué no tenía que llevar yugo, o por qué tenía que ser roja, que no tenga defecto y todo eso, eh, era muy importante. Entonces vamos a ir viendo lo que, lo que tenemos que decir acerca de esta porción. Entonces, el, la vaca roja, ¿cierto? Porque de esto es lo que principalmente se habla. Es una porción que es súper poderosa, energética, ¿cierto? Mucha gente que en otras religiones no les gusta hablar de esto, de la energía que tiene cada cosa. Nosotros podemos ver que hasta las palabras que decimos muchas veces llevan energía positiva, a veces negativa, pero como las personas se han inmiscuido mucho en lo que es la religión, dicen no, que nada de eso puede hacer daño porque Dios está con nosotros, pero en cierto modo sí es verdad que Dios está con nosotros, pero va a ser, va a tener que ver como tú envíes lo que tienes en tu corazón o la intención que tú tengas, que va a funcionar la energía que mandas, ¿cierto? Hay energías negativas, hay energías positivas, energías de aliento, de desaliento y así. Entonces, en esta porción, al leerla, ¿cierto? Al escucharla también, por personas que a lo mejor no pueden leer, pero sí la pueden escuchar, eh, es poderosa por algunas razones, por varias razones. Principalmente hay como tres principales.
Una de porque la vaca roja en sí tiene el poder de limpiar de la energía de la muerte. Por eso aquí el título de libre de la energía de la muerte. O sea, esta tiene el poder de liberarte de la energía de la muerte. Con lo cual el hecho de que en esta semana, ¿cierto? Tenemos la lectura de la Parad Duma, ¿cierto? De la vaca roja. Más que una vaca, era un becerro. Era más joven que una vaca, ¿cierto? Tenía que ser una vaca, pero lo que conlleva de que tenía que ser un becerro, tenía que ser un animal joven que no haya sido trabajado, ¿cierto? Que no haya sido enyugado. Por eso dice la porción, el versículo que no haya llevado yugo, ¿cierto? Todos conocen lo que es un yugo, que se ponía para poner a ambos animales para tirar en conjunto y llevar carga, ¿cierto? Se usa todavía en los campos mucho eso con este tipo de animal. Entonces, la energía de esta semana, de esta porción, tiene una esencia en sí de limpieza, ¿cierto? De la energía de la muerte. Esa es una de las razones de esta porción. También podemos ver en esta porción que también tenemos la muerte de Aarón, ¿cierto? El Cohen Gadol, y también la muerte de Miriam, los dos hermanos de Moisés, ¿cierto? Ambos mueren en esta misma porción. Entonces también ahí hay sabemos que cada vez que leemos sobre la muerte de los justos, ¿cierto? Una Ilulá, como se le llama, que es una conmemoración o un aniversario de la muerte de un tzadikim, de un justo. Pero el simple hecho de leer sobre la muerte de un justo trae luz a las personas que celebran su aniversario, es decir, la luz que impartía en vida el tzadikim, el justo, sigue dando su luz, sí, incluso después de su muerte. O sea, hay mucho significado de que la vida, el alma de las personas, lo que hacen trasciende más allá de la muerte. Entonces, por eso también tiene esta connotación, este poder de la muerte de estos sadiquín. Entonces, hay muchas personas que visitan las tumbas de los justos. Van a Israel y las visitan y contraen una energía y, que es muy poderosa. Entonces, en esta porción también se ve que es como algo contraproducente, ¿cierto? Y sobre todo en esta porción es increíble que se mueren dos justos, ¿cierto? Uno de los más grandes que existieron en esa generación, de la salida de Egipto, ¿cierto? Y la Torá relata que llegaron a tal lugar y dice que Miriam murió y la gente se empezó a quejar, el mismo día que murió, se empezó a quejar de que no tenían agua, ¿cierto? Es lo que habla más o menos el relato de cuando murió Miriam. Ahí podemos ver y también hay una enseñanza de que Miriam, el que vaya a Miriam con ellos conllevaba que podían tener agua. O sea, a la muerte de Miriam el agua cesó. Hay toda una historia y todo un relato de la fuente de Miriam, ¿cierto? Que tiene grandes poderes curativos y así. Pero no es el caso que vamos a hablar esta tarde. Entonces, como les decía, cuando uno escucha la lectura de la Torah y menciona la muerte de un sadik, o sea, de un justo, uno igual conecta con como si fuera el día de la Ilulá, ¿cierto? Por ejemplo, en este día aún no es el aniversario de la muerte de ninguno de estos justos, pero al leer esta porción es como si fuera el día que ellos murieron, o sea, o el aniversario. Entonces, eh, es por eso que se explica siempre que en la Torá los episodios que están escritos en la Torá tienen la misma energía cuando se lee a cuando es la fecha de calendario, ¿cierto? Cuando ocurrió realmente, por decir, si alguien murió, por decir algo, el 2 de enero, si usted lee el 2 de enero o hace una hilulá de conmemorar el aniversario, le prende una luz, una vela, ¿cierto? Al Sadequín que murió, al justo, contrae la energía de ese Sadequín. Entonces, al leer esta porción completa, va a traer esa energía si va con esa intención, no solamente leer una historia, sino que tiene que ir con la intención. Entonces, lo que más, bueno, lo que a mí me pareció importante, interesante, ¿cierto? Leyendo algunas secciones del Zohar, ¿cierto? De esta semana,
que había todo un ritual, ¿cierto? Volviendo a la vaca roja, ya nombré las razones de por qué esta porción es poderosa, pero volviendo a lo de la vaca roja, había un ritual, todo un ritual, ¿cierto? Por ejemplo, era muy difícil conseguir eh, una vaca roja, era, como les decía, tenía que ser algo sin defecto, ni siquiera un pelo blanco o negro, sino que todo rojo. De hecho, se sabe que históricamente hubo muy pocas vacas rojas que fueron utilizadas para este fin, o sea, para esto de la purificación, ¿cierto? Porque de eso trata lo de la vaca roja. Entonces, algunos comentaristas dicen que hubo solamente tres a lo largo de la historia, tres vacas rojas que en toda la historia y que con solo esas tres eh, eh, pudieron abastecer, por decir, pudieron durar durante todo ese tiempo de lo que sea que curaba o lo que hacía la vaca roja, el efecto que producía, ¿cierto? O sea, tuvieron suficiente con esas tres vacas, o sea, puede haber sido tres o cuatro o dos, pero es más o menos lo que explican los sabios, ¿cierto? Que pueden haber sido tres vacas. Es un número así, no es que haya sido exacta, pero puede haber sido, pero eran pocas. Era muy escaso que, que hubiesen vacas rojas para poder hacer este ritual. Entonces, dice que la, la, la- el ritual comenta el Zohar que ¿por qué se usaba la vaca roja? Dice que se usaba la ceniza, ¿cierto? Cuando se quemaba, que te hacía un sacrificio, un korbanot, como se le llama. Eh, Dice que se usaba la ceniza de la vaca roja con una mínima cantidad, no es que sea un gran montón de ceniza, o sea, por eso porque era una sola vaca, había que aprovechar ese poco de ceniza que salía de la vaca, ¿cierto? No era a grande, no era como cuando se hacían otros sacrificios que se usaban muchas vacas, muchos becerros o muchos corderos para hacer sacrificios. En este caso, esto era más poderoso que muchos más sacrificios. Igual que cuando se habla de la ketoret, del incienso, también el poder que contiene en algo muy pequeño es como la homeopatía, no sé si alguien ha escuchado, es como una especie de homeopática, que en la homeopatía es un enfoque de una medicina alternativa, ¿cierto? Que se usa, si usted busca lo que significa, es como que dice que con base en la creencia de que, porque es alternativa, en la creencia de que las sustancias naturales, dice, preparadas de una manera especial y usada muy frecuentemente en pequeñas cantidades, restaura la salud de acuerdo con esas creencias. Para que un remedio sea eficaz, debe causar los mismos síntomas que se están tratando en el paciente. A eso se le llama la medicina homeopática. Es como cuando a usted le inyectan, por ejemplo, un remedio, ¿cierto? Hoy en día se ve mucho lo de la influenza, ¿cierto? Que es como un virus que anda, siempre sale en invierno, con el frío, con los resfríos, todo eso. Es como un resfrío, pero más severo, ¿cierto? Entonces, para las personas que aún no se han enfermado y para poder crearle anticuerpos por medio de esta medicina, se le inyecta una vacuna, ¿cierto? Que lleva consigo en sí los virus, el virus de la enfermedad, de cuya enfermedad, entonces le activa, es como que a muchas personas le ha pasado, a mí igual me pasó una vez, que te pilla un poco débil y te inyectan esta vacuna y tú estás sano, pero al rato te empiezas a sentirte mal, te empieza a dar la gripe, la fiebre que te da y pero eso fue hecho así, fue diseñado así para que esa mínima porción de medicamento que lleva consigo virus te haga crear anticuerpos en tu organismo para que ellos mismos ataquen, ¿cierto? La medicina ataque a estos y se vayan. O sea, es mejor que te dé la enfermedad a que no te dé. Aunque suena contraproducente decir, no, es que mejor tienes que enfermarte para que puedas estar bien durante todo el invierno, por decir algo.
Y así es como se diseñó. Y él era lo mismo con el resultado del sacrificio de la vaca roja, ¿cierto? De que se sacrificaba esta vaca, que no era común encontrar la vaca roja, era muy difícil pillarla. Se dice también que una persona que tenía consigo en su rebaño una vaca roja se volvía millonario, porque era tal buscada que las personas del templo, los sacerdotes, los Kohen Gadol, pagaban un tremendo dineral por obtener esa vaca. Y a la vez la persona que la tenía era bendecido. Y entonces, el, ¿qué se hacía de tomar un animal que tuvo que representar a todos los aspectos? Porque este es el significado de por qué tenía que ser una vaca roja, ¿cierto? Era, era un animal que representaba todos los aspectos más puros, aunque era difícil, están todos en dualidad, ¿cierto? Pero en la columna, en lo que es la columna izquierda, ¿cierto? Que es el que nosotros en Kabbalah lo hemos estudiado y el aspecto de rigor, lo que es Geburá, ¿cierto? Eh, te- Está caracterizado, está ilustrado por el color rojo, ¿cierto? Y hemos explicado otras veces lo que significa el color rojo, el rigor, ¿cierto? En el tiempo de Isaac, ¿cierto? Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, o Esaú, como se le llama. Esaú era el rojo, ¿cierto? Edom. Y entonces de ahí nace el rigor para adelante, siempre el lado izquierdo, el rigor, el rojo, el que va en contienda con el pueblo de Dios, el que va en lo negativo, que quiere ir en contra de lo positivo. Siempre está en nosotros ese aspecto, el columna izquierda. Entonces, para hacer todo esto, había que quemarse esta vaca roja, ¿cierto? Era como destruir el rigor, aplacar el rigor, y el resultado se convertía en cenizas blancas, que la ceniza blanca esto ilustraba el lado derecho, el positivo, la bondad. Lo blanco es la bondad, el gesed, ¿cierto? Y esta ceniza limpiaba, dice que lo más grave con lo que nos conecta, la columna izquierda, que es la misma muerte, ¿cierto? O sea, quiere decir que la columna izquierda, todos los aspectos de Geburah nos llevan o los termina o tienen un fin de muerte. Entonces dicen los comentaristas que cuando una persona le nacía una vaca, ¿cierto? Era como que se ganase la lotería. Entonces, eh, dice que ahora, hace 2000 años, que ya no se usan vacas rojas, para que vayan viendo la evolución del alma. Entonces dice que más o menos después de la destrucción del templo, como 1980 años o por ahí, 2000 pongámosle, que no hay templo en Jerusalén, donde se hacía este ritual, ¿cierto? Porque no solamente, no solamente lo hacían para, eh, por favor, silenciar sus micrófonos, eh, lo hacían no solamente para ellos, sino que esto como a nivel de alma era a nivel universal. Entonces, y cabe recordar que ninguno de nosotros, o la mayoría de las personas están esparcidas por todo el mundo, y hoy en día ya no existe el templo y todo los sacrificios que se hacían en el templo, las personas del Talmud decidieron que al no haber templo no había más sacrificios, siendo que antes de que hubiese templo o tabernáculo o que existiera Moisés, estaba Abraham, estaba Noé, y todos los patriarcas hacían sacrificios por todos lados. Entonces, cuando se acabaron los sacrificios, dice que todo lo que era sacrificio de animales, ¿cierto? Se transformó o se cambió como a modo de evolución, ¿cierto? Ya no lo físico, porque lo físico representaba el nefesh, ¿cierto? El nefesh del alma, que es el nefesh en la parte física, ¿cierto? El estado de nefesh es el alma en su estado más físico,
y se trasladó a lo que es la liturgia, que es el estado de Ruach, ¿cierto? Que es el estado emocional, al que le llaman en la traducción el espiritual, ¿cierto? Y es por eso que se cambiaron las acciones físicas que se hacían en el templo, ¿cierto? Eh, porque el nefesh conectado con las acciones físicas se lo cambió por el habla, ¿cierto? Por el poder de la palabra. Y casualmente justo en ese tiempo se empieza a hablar o se empieza a escribir de la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso ahí cambia y todas las religiones usan la palabra de Dios y la palabra de Dios, entonces ya no están ahí con los sacrificios físicos que se hacían, aunque el hacer una liturgia, el hacer rezos o hacer oraciones, plegarias también conlleva un sacrificio, pero ya de otra forma. Y hoy en día, hasta muy poco, ya se está viendo y nosotros lo hemos estado comprobando, ya se va a cambiar al otro estado, a otro estado de que ya se va a manejar más por medio de la conciencia. Un día ya no habrá que ser necesario eh, liturgias, rezos, porque ya vamos a estar en un nivel de alma y que para allá vamos. Esa es la razón de por qué tenemos que seguir evolucionando como personas, como alma, no como especie, como le llaman la biología de cambio de especie, que evolucionó del mono a un ser humano, que el dinosaurio ahora es una gallina y así sucesivamente. Puede ser, no sé, eso dejémoselo a los que estudian eso, pero a nosotros lo que nos importa es la evolución de nuestra alma, de nuestro interno. En los años anteriores, años antiguos, se hacían sacrificios, ¿cierto? Todo el ritual de levantar un altar, quemarlo y que el olor subía, ¿cierto? Por eso es elevación, subía ese humo y era un olor grato, dicen las traducciones, para Hashem, para Dios. Entonces eso se cambió con el tiempo. Después de la destrucción del templo ya no hay más sacrificio, se cambió a las liturgias, a los rezos, a las oraciones, a Shaharit, Arbit, Minjá, todas esas las oraciones que hacen 3 veces al día, ¿cierto? Los salmos que conectan también, y todo eso en un trabajo diario que ya no se hacía con el templo, porque ya no hay templo. Eh, Ahora espiritualmente nosotros pasamos a ser un tabernáculo, un templo para Hashem, ¿cierto? Para que la luz infinita del Creador se deposite en nosotros y nosotros hagamos esta elevación y por medio de esta enseñanza de lo que es la vaca roja, podamos librarnos de la energía de la muerte. Y eso es lo que principalmente trata esta clase del día de hoy. Hay muchas más enseñanzas que se pueden sacar, pero lo principal de esta porción de Jucat, ¿cierto? Es lo de la vaca roja, ¿cierto? Como le decía, también está la muerte perdón, de Aarón y Miriam, eh, y así otras más enseñanzas, pero no podemos dar todas las enseñanzas porque sería tomar mucho tiempo. Y que uno, por eso en la semana se dan los versículos para que usted vaya sacando el provecho de lo que quiera eh, obtener de esta porción. Entonces, como les decía, los relatos del Rebbe Nachman también, que es lo que nosotros seguimos en Parashá Hukat, que significa secreto, que el Hukat viene de la raíz Hok, ¿cierto? Hok, lo hemos visto en otra. Hok, que significa decreto, que es una ley, dice que cuya razón no es revelada. Por ejemplo, dice que la ley de la vaca roja, las leyes de la vaca roja o el ritual, eh, dice que aunque los motivos para todas estas mitzvot o todos estos mandamientos, como se le llama en la traducción, están más allá de nuestra comprensión, porque, como les decía, al hacerlo físicamente no le hallamos ningún sentido, de quemar algo, de, de que pueda salir un olor, de que se convierta en ceniza. Eso está más allá de nuestra comprensión. Entonces, dice que algunas razones de que ciertas mitzvot han sido reveladas, ¿cierto? Han sido reveladas, eh, mientras que otras no, ¿cierto? Hay unas que se dejan solamente, se hacen, pero no han sido reveladas. A lo mejor con algún día nosotros, con el poder
de evolución que va cada día, capaz que las podamos descubrir. Así que un día todos los secretos, todos los misterios de todo lo que a lo mejor aún todavía no sabemos o algunos no han podido descubrir, lo descubriremos algún día. Y así sea. Entonces, lo de la vaca roja dice que purifica al impuro. O sea, al tiempo que impurifica al puro, o sea, hace las dos cosas, o purifica o impurifica. Esto es ciertamente algo imposible de comprender y nos enseña que todas las mismas están más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué dice que purifica al impuro? Claro, porque el que está impuro lo purifica, mientras que el que está puro, el que va a hacer el ritual, él tiene que llegar a hacer este ritual puro, pero al momento de cuando hace todo este ritual y en una de esas hace, toma un hisopo, ¿cierto? Y lo moja con esto, con un agua que se vierte y tiene que salpicar a los demás, él se impurifica. Entonces, es una enseñanza muy buena de que los sadequín siempre, las personas que Dios ha elegido para que hagan un tales trabajo, siempre ellos van a poner su vida o van a sacrificarse de alguna forma para que otros se puedan purificar. Entonces, hay una gran enseñanza para aquellas personas que imparten enseñanza o cosas así, sacrifican algunas cosas, por eso dice que se impurifican. Pero así igual después, eh, por medio de la vaca roja, la ceniza al final, el, el justo, el sediquín queda puro también. Entonces, se dice que también hay una enseñanza, eh, si recuerdan la fiesta de Purín, ¿cierto? En la Megilá Esther, en el rollo de Esther, libro de Esther, que habla de que es costumbre también leer el pasaje de la vaca roja en el Shabbat antes de Purim, previo a Purim, ¿cierto? El día sábado antes de la fiesta de Purim, como un recordatorio para purificarnos en honor a la próxima festividad de Pesaj, o sea, para llegar a Pesaj puro. Entonces aquí vamos a leer un algo que está, que dice Likutei Alajot, ¿cierto? Que es uno de los libros que escribió el Rebbe Nachman. Eh, Vamos a compartir aquí, lo tengo escrito, ahí se ve. Después del versículo que leímos, hace una comparación porque, como hemos dicho otras veces, las letras hebreas principalmente no tenían consonantes, entonces se podía, o sea, perdón, vocales, solamente consonantes. Entonces, de una sola palabra se podía sacar muchas más variaciones de palabras y si tienen el mismo valor numérico, porque cada letra tienen un valor numérico diferente. Por ejemplo, la Aleph, que es la primera, tiene el número 1, la Bet, el 2 y así sucesivamente. Las primeras son de unidades, después llegan después de decenas y luego de centenas, y así hasta las 22 letras que existen. Entonces, dice que la palabra para, que significa vaca, es similar a Japur, que tiene las mismas letras, aunque aquí conlleva una G, pero para el Ja es como la, ¿cierto? El artículo, la. Pero Pur, por eso están las letras consonantes más grandes, que es la misma P y R en distinto orden, tienen la misma numeración. Entonces, vaca es similar a la lotería. No es la lotería que se juega para ganar millones, sino que Aman, aquí pueden pifiar. Hay una costumbre de cuando se lee el rollo de Esther que cuando se nombra el malvado Amán, que era un sirio, se hacen bulla para pifiarlo por las cosas que quería hacerle al pueblo de Israel. Entonces, Amán dice que consultó y a partir de la cual se nombra a la festividad de Purim. En Esther 9:26 eh, dice que la lotería de Amán, lotería como al azar en la suerte, refleja los juicios de Dios en contra de los judíos o israelitas, como quiera decir en esos tiempos, eh,
había juicio en contra de ellos y se estaba usando la herramienta de Amán. Amán era un instrumento para hacer juicios de Dios en contra de los judíos, pero hubieron aquí Sadequim justos como Mordecai o Mardoqueo y la reina Esther, ¿cierto? Dos israelitas que, que intercedieron por el pueblo, ¿cierto? Y Dios mitigó, aquí dice que cuando estos fueron finalmente mitigados, Dios mitigó los juicios, dice que Japur, o sea, la lotería, se transformó en Pará, en la vaca, en la pureza de la vaca roja. O sea, también se usó este ritual de la vaca roja para poder, solamente con la lectura, para que los juicios que habían en contra de los judíos que estaban ahí esclavos en Siria, el rey Asuero, ¿cierto? Hasbero, y al final el que fue muerto fue Amán. En vez de los judíos que él quería que mueran todos, hubieron personas que intercedieron por medio de esto, de la vaca roja, y Amán fue el que fue ahorcado y los hijos de Israel, el pueblo de Dios, fue librado del, de esta masacre. Entonces, hay indicios de la eficacia de lo que era la vaca roja. Entonces seguimos, continuamos con el relato del Rebbe Nachman. Entonces, una vaca completamente roja que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo, el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y lana y la arrojará en medio de la quema de la vaca. Eso era donde se veía que él se impurificaba. Entonces la vaca roja purificaba a los judíos de la peor de las impurezas, como les decía, del lado del rigor. Después de la destrucción del templo, el servicio de la vaca roja quedó anulado y hoy en día es posible obtener el perdón mediante nuestras plegarias. La vaca representa en particular la plegaria, pues está escrito, ofreceremos las palabras de nuestros labios en lugar de las vacas. O sea, en lugar de las vacas, y o sea, dice en una parte, dice, en o sea, 14:13 dice, ya no usaremos caballos, sino que usaremos el poder de nuestra palabra o de nuestra boca. Y así la ceremonia de purificación de la vaca roja se ve reflejada hoy en día en nuestras plegarias. Por eso es tan importante que cada día elevemos plegarias, ¿cierto? Pero como les decía, ya todo eso un día va a acabar y no será necesario eh, elevar plegarias porque estaremos en contacto directamente con la luz infinita del Creador. O sea, no necesitaremos de las plegarias. Qué maravilloso porque cuando una vez estaba Jesús, ¿cierto?, con sus discípulos, con sus apóstoles, y, y entonces que ellos comían trigo del campo, y entonces era prohibido comer en Shabbat el trigo. Y entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque eran judíos que guardaban todo ese tipo de leyes, ¿cierto? Y le dijo, porque ustedes hoy en día están con el Señor del Shabbat, ustedes están con el esposo. Un día el esposo no estará y ustedes necesitarán de todo esto. Pero un día también el esposo se refiere al Mesías, ¿cierto? Él volverá o él estará junto con nosotros y no necesitaremos de todas estas cosas. Ahí vaya la comparación con lo que se venía diciendo, ¿cierto? De que esta evolución del alma de cada uno de nosotros eh, un día ya será por completo, ya de pasar de un nefesh a un ruach, de un alma normal, física, ¿cierto? Al alma que va más reflejada con las emociones, ya irá subiendo de nivel a llegar al alma
es pura, ¿cierto? Que no tiene conflictos con el rigor, conflictos con el lado izquierdo, sino que será un alma equilibrada, ¿cierto? Que podrá sopesar ambas cosas y podrá estar en contacto directo como columna central, como equilibrio con la luz infinita, ¿cierto? Entonces, como les decía, una vaca completamente roja indica que el color rojo es juicio, ¿cierto? Pues el rojo es el color superior de Geburah, que está asociado con los juicios, y el Zohar enseña que el poder de la vaca roja es para purificar y proviene de Geburah, o sea, del mismo Geburah, como lo expliqué anteriormente. Que no tenga defecto quiere decir que la persona debe volverse hacia Dios con la plegaria y aceptar que los juicios de Dios son rectos. Muchas veces lo encontramos injusto y todas las personas del mundo dicen, no, qué injusto, esta guerra, la muerte de estos niños, esta niña que murió tan chica, algunos le ponen otro adjetivo, tan bonita que era, a lo mejor si hubiera sido fea, si era posible que muera. Entonces le ponen conceptos, ponen adjetivos que nos vienen al caso. Entonces, eh, todas esas cosas hace que la persona deba volverse a Dios con la plegaria y aceptar que los juicios son rectos. Al hacerlo, disminuye la intensidad de los juicios y alcanza un estado de ser purificado, ¿cierto? De un ser puro, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Quiere decir que es necesario tener una fe completa en Dios, libre del yugo de las creencias idólatras religiosas de las demás naciones, porque cada nación, como le decían alguna vez en otra clase, por el hecho de llevar contradicciones, de no estar de acuerdo con el uno con el otro, se separan y arman su propia religión, crean su propio Dios y la adoran y hacen un montón de cosas. Entonces, el que no haya sido un alma, por decirle, que no haya llevado yugo, por eso que esta vaca tenía que ser una vaca que no haya sido trabajada, es que no tenga puesto encima esa carga, eso que le hayan inculcado de mala manera. Entonces, de esta forma, podemos ver que hacia nosotros mm, principalmente nos ha llegado toda esta carga. Por eso cuando, otra vez volviendo a Jesús, cuando decía, vengan a mí, que yo os haré descansar, ¿no? Uno piensa al tiro en el cansancio físico, que muchas veces por trabajar o por la mente, por el estrés, pero no, en lo que él se refiere a toda esta carga de la enseñanza que se te dio del principio, del dogma, del paradigma que venía influyendo en tu cultura, en tu religión, en tu familia, que es muy difícil sacar, porque yo lo puedo decir, y todos lo hemos vivido, para nosotros cuando oímos de los secretos del cielo, de primera era muy difícil el poder comenzar algo nuevo y ver que era efectivo y liberarte de toda esa carga, porque es algo que ya estaba impregnado en ti. Entonces, en todo lo que hablan, en las porciones, en las enseñanzas de la Torá, siempre va a ir enfocado al alma, a la persona o como grupo, entre todos formando un alma para Dios, para poder estar en contacto, para poder tener esa adherencia con el Eterno. Entonces, lo principal, como les decía, lo principal de esta porción, el, el enfoque que yo le quise dar, es que nosotros nos purifiquemos, ¿cierto? Hay un, hay una energía, como les decía al principio, que a todos nos persigue, es la energía de la muerte. Todos sabemos que algún día vamos a morir, y eso es 100% seguro, pero al conectar con la pureza de la bondad del jefe de Hashem, ¿cierto? Nosotros podemos ver que nos vamos liberando poco a poco, que cada día las palabras, la dulzura de las palabras de la Torá
a nosotros nos hace libres y nos libera de la energía de la muerte. Entonces, muchas veces, ¿por qué las personas, n- no tanto que se enfermen físicamente, aunque sí conlleva eso, andan tan enfermas psicológicamente? Por eso que la evolución ya primero eran sacrificios físicos, ¿cierto? Luego la liturgia. Y a pesar de todo eso no les funciona. Pero cuando ya tú lo conllevas, todo esto, lo vas evolucionando, lo vas transformando a tu conciencia, de mantenerlo ahí siempre, no es que, es que ahora tengo que arrodillarme porque es más efectiva la oración. No. Hay personas que pueden estar todo el día haciendo cualquier quehacer, pero en su conciencia conllevan esta libertad de ir purificándose en sí como persona, en su actuar, con sus hijos, con su familia, con las personas que lo rodean. Eso es liberarse de la energía de la muerte. Aunque muera físicamente, pero tu alma se va purificada, está pura. Entonces, de eso es lo que quise hablar en esta clase, en esta conexión, de estar libre de la energía de la muerte. A lo mejor muchas personas dicen, pero es que no te veo prosperar, no veo que tengas un buen trabajo, que te éxito. Muchas veces esas cosas son temporarias, están en este plano físico, aunque es necesario tenerla. Pero yo prefiero estar sano internamente de mi alma a vivir con tanta comodidad, con tanta cosa, aunque sí sería bueno para mi familia, para todo lo demás. Pero primero hagamos este trabajo, liberémonos de la energía de la muerte y todo lo demás nos saldrá bien. Así que esta ha sido la clase del día de hoy. Espero haya sido de bendición a sus vidas, que al estar en contacto en la conciencia, con esta intención de poder buscar el Creador cada día, por medio de las plegarias. Y si quiere hacer un sacrificio, hágalo. Y también, pero no así como lo hacían ellos, obviamente no va a levantar un altar, va a vestir esa ropa, sino que esa vestimenta que se habla simbólicamente es tu alma purificada. Entonces, si alguien quiere decir algo, aquí está para escucharles, porque es importante que ustedes lo entiendan igual. Bueno, si no hay nadie que quiere decir algo o hablar, espero a los televidentes, ¿cierto? A los que van a ver este video o a los que están en vivo en Facebook, que les haya servido, que lo hayan comprendido así. A veces no es tanto, aunque sí hay que hacerlo, de hacer tanto sacrificio físico, sino que si lo va a hacer físico, hágalo también con la intención. En su corazón esté el deseo de hacerlo para poder cambiar, para poder purificarnos, para poder elevarnos, para poder elevar a otros más. Entonces, es más que cosas físicas. Gracias a ti también, Carito, por estar, y Pastora Manuela también. Claro, si entró tarde, después la va a poder ver. Pero es muy importante, es muy interesante esta clase, el concepto de, de la vaca roja. Y dice Vita, no sé quién es, Chaval Salón, también, sí, a veces falla el internet, pero bueno, después el maestro va a subir la clase, la pueden ver en YouTube y ahí la pueden compartir o la pueden ver, a veces queda también ahí en Facebook. Así que bendiciones para todos, Chaval Salón. Eh, claro, ahí la ve de nuevo. Y nos estamos viendo hasta una próxima. Espero que la energía de esto que comenté, incluso de recordar la muerte de estos Sadikim, de
de lo que es el ritual de la vaca roja, verlo en nuestro interior, en nuestro árbol de la vida, de corregir el lado de rigor con Gesed, ¿cierto? Por eso es que la ceniza es blanca y tapada lo rojo, y nos equilibre para poder buscar a nuestro creador. Así que bendiciones, hasta una próxima, sean Gracias, todos benditos. Miguel. Shabbat Shalom. Shabbat Voy por shalom. esa lotería, como dice el Rey Nachman. Un Gracias, abrazo, Miguel. gracias, Shabbat Miguel. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom, Shalom. Shabbat Shalom. Tratando de escuchar la clase, pero con las interferencias técnicas no ha sido posible. Ah, eres usted. Gracias, Miguel, cuando la descargues la ven. Sí, 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 sí. Un gusto saludarte, Miguel. Igual, igual, a ustedes saludos por allá y bendiciones a toda su familia. gracias. Así mandamos igual un cariñoso saludo cuando vean ahora esta conexión más adelante a ella y a su familia también, por el momento que están pasando. Que esta energía les llegue. Amén. Amén. Así que me despido, hasta una próxima.